Un cordial saludo a todos. Buenos días, ¿con quién hablamos? Con Pedro. Buenos días, Pedro. Aquí de Pasconia. Muy bien. Esto, mire, el relato que la resurrección suele ser también muy arduo, no de comprender, sino de interpretar. Pues me ha llamado la atención lo de las huellas en los hombres y aquello de los preparativos para decir, vamos a procurarnos alguna cosa de un gir, de llevar aromas y propio del sexo femenino. Muy bonito. Entonces me ha tocado el corazón porque aquí en un grupo que tengo aquí de oración, soy religioso. Entonces, para el final del relato de meditación por la mañana, pues podemos decir, pues vamos a poner bajo el amparo de María. Y entonces, no sé, la interpretación de decir, pues nos despedimos de María. Ha sido la coletilla anterior. Entonces, es como una apoyatura que digo, ¿no? Que me ha llevado al corazón la interpelación que me hace un compañero, un amigo, me dice, de María no hay que despedirse, hay que llevarla siempre dentro. Entonces, pues me he dicho, bueno, la humildad me viene muy bien eso, y qué poco sabe Pedro del amor entre los hijos y María. Pues que, de acuerdo, Pedro. Gracias a José Ignacio. De acuerdo, Pedro, muchísimas gracias. Verdaderamente, pues es cierto, a María la llevamos con nosotros como Jesús la llevó en todo momento durante su pasión y también en su resurrección. Bien, tenemos a un oyente más a la espera. Sí, me llamo Teresa Samay, soy de Madrid. Mire, es que yo había oído también que la Virgen, esta teoría de que Jesús, a la primera que se le apareció fue la Virgen, que estaba tan entristecida y tan dolorida por lo que había sufrido, que le costó, por lo visto, no sé si ha oído usted esto, le costó reaccionar y consolarla. ¿Esto ha oído usted algo? Bien, bueno, te contesto por la radio. Vale. Bien, como te puedes imaginar, bueno, pues estamos hablando de un encuentro que no está reflejado en los evangelios, por lo tanto, no tenemos, o sea, digamos, datos para afirmar tal cosa. Me imagino que es un autor espiritual el que puede tener la imaginación de retratarlo de una forma o de otra. Es decir, tampoco no podemos hacer que hubiera esa expresión. Yo personalmente pienso que María fue la que esperó. Podemos decir que verdaderamente ella fue la que esperaba la resurrección. Uno ve en los evangelios cómo los apóstoles se quedaban impresionados, las mujeres no salían, estaban atónitas, es decir, porque no esperaban, porque ellas no esperaban la resurrección con esa fe como la podía tener María, ¿no? Por lo tanto, no me imagino a María atónita o incrédula como los apóstoles y los discípulos, no. María sí es cierto que habría tenido un corazón verdaderamente acongojado por el trago tan grande que había tenido que vivir en la pasión, y me imagino una sensibilidad rendida, ¿no? Me la imagino cansadísima, pero no me la imagino incrédula. Me imagino que ese encuentro fue con alguien que esperaba la resurrección en su hijo. Esa es mi forma de imaginarme y entender las cosas. Bien, ¿tenemos a un oyente más? Sí. Sí, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Era dentro del capítulo de aportaciones, el comentar de que luego Jesús aparece después de la resurrección en orden inverso a la fe de ellos, o sea, jerárquicamente tenía que haberse aparecido primeramente a los apóstoles que a María Magdalena. María Magdalena resistió toda la pasión delante de la cruz. Entonces, se apareció antes, en ese orden inverso que hablábamos antes, a María Magdalena que a los apóstoles, según el grado de fe y de confianza que tuvieron en Jesús. Y luego, para la otra anterior llamada que he escuchado, comentar de que nada más hubo dos personas que creyeron en la resurrección de Cristo, que fue Cristo y su Santísima Madre, y que fue su Santísima Madre fue la que creyó plenamente en la resurrección de su Hijo, y que a María le sirvió mucho, pues por ejemplo el texto que viene de los Salmos: no conocerás a tu siervo conocer la corrupción. De acuerdo, Pedro. Bien, muchas gracias. De acuerdo, ¿tenemos algún oyente más a la espera? Buenos días, Buenos días. Padre Munilla. Es que decirle que en la Laca Colunga y en todas las traducciones de la Biblia, la palabra resurrección la emplea abundantemente,
Y claro, hay diferencia entre reviviscencia y resurrección. Por Jairo, por la hija de Jairo, o la hija de la viuda, el hijo de la viuda Naín, o pues son reviviscencias. O meramente Lázaro, luego mueren, y la resurrección es distinto, ¿no? Y no lo destacan. En las traducciones de la Biblia no destacan, le llaman todo resurrección. Y hay reviviscencia, que es volver a morirse luego después, volver a vivir, y resurrección, que es para no morir ya. Sí, de acuerdo, le respondo por la radio. Muy bien, muy bien. Pues bien, la verdad es que, hombre, hay que decir que también yo creo que se puede decir que Lázaro resucitó. Ahora, resucitó para la vida terrena, no resucitó para la vida eterna. Pero la palabra resurrección, bueno, pues es correcta, porque también cuando se dice revivir, parece que revivir es como, bueno, salir un poco de un coma, y entonces tampoco es correcto eso, porque Lázaro había muerto, o sea, no se trata de alguna manera de, bueno, pues de espabilarse porque estaba cuasi muerto, no, resucita porque había muerto. Ahora bien, es una resurrección para la vida terrena, sin embargo, en el caso de Jesucristo es una resurrección para la vida eterna. Entonces, bueno, ya le entiendo yo esa diferencia que el oyente quiere hacer, pero pienso que puede ser correctamente utilizado el término resurrección tanto para el caso de Lázaro como para el caso de Jesucristo, aunque luego hay que matizar que se trata de dos resurrecciones distintas, ¿no? Para la vida terrena, que luego volvería a morir, lógicamente, Lázaro, o para la vida eterna. Bien, ¿tenemos algún oyente más? Hola. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, soy Natividad de Guadalajara. Sí. Me agrada mucho escucharle porque es usted muy cariñoso cuando da todas las notas de este asunto. Entonces yo quería saber solamente una cosa. ¿Por qué en el siglo XX, en el XXI en el que estamos, que hay tanta incredulidad, por qué no hacemos más uso del testimonio de la Sábana Santa? Si es tan amable, ¿me podría contestar? Sí. Pues mire usted, yo creo que se hace poco uso de la Sábana Santa, pues yo creo porque a veces en nuestra incredulidad, como somos tan dueños somos tan reivindicadores, ¿no?, de nuestra subjetividad, de que cada uno verá lo que él en su conciencia quiera ver, etcétera, etcétera, nos molesta que existan ciertos indicios como el de la Sábana Santa, que de alguna manera son apoyaturas racionales que urgen a nuestra conciencia, ¿sabe? Es decir, veo que a nuestro siglo, a nuestra cultura así tan subjetivista, le molesta el que existan apoyaturas que de alguna manera nos urjan a creer. Parece que estamos en una cultura en la que lo de creer o no creer es como una opción que cada uno verá según su conciencia, y cuando se presentan unas ciertas pruebas que nos urgen a creer, porque la verdad nos apremia a creer, ¿no? Entonces nos sentimos molestos. Entonces creo que a esta cultura le resulta molesta. Evidentemente la Iglesia, hay que decir que la Iglesia no puede hablar de la Sábana Santa como si fuese un dogma de fe. Todos sabemos que, bueno, pues que la Sábana Santa no es una cuestión de orden de fe, de orden teológica. No es así. Es, bueno, pues es un tema que está más en el orden de la ciencia que en el orden de la fe. Pero es evidente que por todos los indicios que estamos teniendo, pues ayuda mucho a creer la Sábana Santa, ayuda a creer, aunque no nos da la fe la Sábana Santa. Entonces, claro, lógicamente no es un tema que esté recogido en el catecismo, porque no está en el orden de la fe o en el orden dogmático, está fuera de nuestra índole, pero sí, yo sí que creo que debe ser más utilizada pues la Sábana Santa, ¿no? Y entiendo que moleste a cierto mundo, a cierto ambiente cultural, pues por su subjetivismo, etcétera, pero creo que es una apoyatura que Dios en su providencia ha querido que tengamos entre nosotros. Bien, ¿tenemos algún oyente más a la espera? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, gracias, padre, por su catequesis, porque es espléndido. Bueno, yo quería decir con relación a la aparición de Jesús a la Virgen. Yo no lo he leído, pero tengo cierta una autora que es no es una autora, es revelación, que el sufrimiento de la Virgen y la oración constante al Padre le hicieron adelantar la resurrección de Jesús. Entonces ella es la que tuvo la primera visión, la primera encuentro con su madre. Y esto es lógico, yo lo comprendo, yo lo entiendo así, lo comprendo así, porque la Virgen esperaba
esperaba, pero tenía su sufrimiento de que estaría entre los muertos. Y eso, o sea, eso quería decir. No sé si aportará algo o será, no lo sé, o será yo sé que eso me lo han explicado por alguna María Bartorta, si la ha oído usted. Sí, le conozco esos espíritus. O sea que es eso, el amor que tenía, el sufrimiento que tenía la Virgen por tener al hijo entre los muertos. De acuerdo, le contesto por la radio si le parece que tenemos. Muchas gracias, padre. De acuerdo. Pues bien, evidentemente pues la Iglesia, con respecto a las revelaciones particulares, pues bueno, pues todo aquello que sea positivo para que nos ayude a creer, pues puede ser también perfectamente recibido. Hombre, hay que decir que el término adelantar, que la Virgen por ese amor y por esa esperanza tan grande que tuviese, adelantase la resurrección de Jesucristo, creo que es una forma de hablar. En el fondo, pues yo creo que la Virgen, más que adelantar la voluntad del Padre de cuándo resucitar a Jesucristo, pues hombre, más que hablar de adelantar, hay que hablar de que la Virgen lo que quiso es más bien un poco, ayudó a que Cristo se adhiriese a la voluntad del Padre. Estaba también profetizado, como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, así también al tercer día resucitaría a Jesucristo, ¿no? Por eso, bueno, son formas de hablar, pero yo creo que María Valtorta también, no es que ella, me imagino yo, que pretendiese afirmar que se adelante cronológicamente en el tiempo, sino que María le ayuda a Cristo, o sea, tienen una mutua comunión entre los dos para la adhesión a la voluntad del Padre. Hay una comunión entre Cristo y María, una comunión que nos ayuda a adherirnos plenamente a la voluntad del Padre. Haced lo que Él os diga. Eso fue lo que fue la palabra de María, la adhesión a la voluntad de Cristo, igual que Cristo está adherido a la voluntad. Alabado sea Jesucristo.